Entonces, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, muchas gracias por esta entrevista, sobre todo porque pues me permite como contextualizar como esta indagación que estoy haciendo en el campo artístico, en cierto sector del campo artístico mexicano. De hecho, anoche me di cuenta que eso es mucho más grande, Sí, muy bien. que no necesariamente son más como de las instituciones importantes, sino precisamente como yo creo que por la misma dimensión de la economía en la que estoy, la presencia de extranjeros es importante, la presencia de otras instituciones que tratan como de imitar el modelo Soma o traen otros modelos también. Entonces, pero igual tú haces parte una de este modelo en la actualidad. Entonces lo primero que quería preguntarte, sobre todo como para tratar de entenderte dentro de este organigrama, es cuando empezaste a trabajar acá. Bueno, pues yo soy historiadora del arte Sí. y tengo un ¿De dónde? posgrado de la Universidad Iberoamericana y tengo un posgrado en gestión cultural y políticas públicas en la UAM. Okay. Y justo yo entré aquí a Soma, mi primer acercamiento a Soma fue desde la Ibero a través de servicio social en el 2017. ¿Qué es servicio social? Es como un internship. Ya. Es como un internship que aquí para titularte y a través de la UNAM para poder titularte y tener título de licenciatura es obligatorio que apoyes a una asociación civil, apoyes de manera como de voluntariado y se le llama servicio social, tienes que cumplir ciertas horas. Entonces mi primer acercamiento es a través de la Universidad Iberoamericana, ¿no? Porque exigen este tipo de papeleo. Yo me entero de Soma también por una clase que tuve sobre arte mexicano contemporáneo, donde retomábamos a un montón de artistas de los 80s, 90s, se habló mucho de la panadería, de Temístocles 44, y un poco justo hablando de estos espacios, cómo se desencadena Soma, entonces hablamos también de Soma. Entonces, bueno, yo me fui enterando poco a poco, cuando iba en la universidad, de este espacio, ¿no? Yo hice servicio social aquí y después... ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Ok, el semestre del El semestre del servicio social. Ajá. Y después vi que había una convocatoria abierta para trabajar aquí en el área de comunicación y pues me encantó tanto, tuve una experiencia súper linda en servicio social, porque para mí Soma siempre ha sido un espacio de encuentro, de intercambio. Yo siendo historiadora del arte, para mí fue increíble los miércoles de Soma, ¿no? Conocer a artistas que te platicaran de sus prácticas, de sus artes en los miércoles de Soma, para mí fue increíble. ¿No? Desde mi perspectiva de historiadora del arte universitaria, y sobre todo también pues, que te pedían estar aquí en la oficina, ¿no? Como un poco dialogar también con otros artistas que estaban cursando actualmente el programa educativo. Entonces pues fue muy lindo como todos esos encuentros. Entonces Soma para mí es ese espacio de encuentro, de intercambio, y de mucho conocimiento, ¿no? de riqueza cultural también, ¿no? Ya una vez entrando aquí a trabajar, pues yo me dedico a comunicación y a programas públicos aquí en Soma. Entonces yo coordino los miércoles de Soma, que es uno de los programas principales de la asociación, y también coordino la exposición del programa educativo. Me encargo de comunicación y del archivo, que el archivo también es muy muy importante en Soma, porque cuando cumplimos 10 años en el 2019 para nosotras fue súper fundamental revisar todo el contenido tan maravilloso que teníamos, ¿no? No solo en libros o en papeles, sino en video, ¿no? Todos esos miércoles de Soma que habíamos estado grabando, fue como súper importante también revisar ese material, ¿no? Y sobre todo hacerlo accesible. Entonces en este aniversario revisamos, hubo un gran proyecto de revisión de archivo de lo que era Soma, ¿no? De los miércoles de Soma, de todas las personas, un recuento de todas las personas que habían pasado por esas puertas azules de la entrada, ¿no? Con todas las personas que han colaborado con nosotros desde residencias miércoles de Soma, como docentes, como asesores, ¿no? Dentro del programa educativo. Entonces, pues es un montón de gente que todo el tiempo está súper activa y está en este espacio manteniéndolo vivo,
¿no? Que es súper importante. Y creo que Soma por eso es un espacio así, tan vivo, tan atractivo para el sistema artístico cultural. Ok, ahí ya en parte te adelantaste como a la pregunta respecto a funciones a cumplir acá, y pues eso como cruzado, más como que lo articulaste como con las expectativas y la perspectiva también que habías como construido o adquirido respecto a esta institución. Sin embargo, sí quisiera como profundizar un poco en las funciones que cumples, sí, claro, digamos, porque no solamente, digamos, digamos, el crecimiento de esta institución, las actividades me parece que son bastante amplias, digamos que en ese sentido la amplitud tiene que ver incluso con circulación internacional o con contacto con instituciones internacionales. Entonces quisiera como que hablaras como de eso, como de, en términos de relaciones internacionales, cómo se construyen esas relaciones y cómo operan y cómo se hacen viables, cómo se cómo se instrumentalizan, se hacen operativas para que se involucren dentro de los 3 programas de SOMA. Creo que Soma, en ese sentido, es un espacio con un equipo muy, muy fuerte y todo el tiempo con un montón de colaboraciones, ¿no? Sí. Sí estamos 5 personas de planta en el área administrativa, digamos, ¿no? Que quien coordina el programa educativo, quien coordina Miércoles de Soma, quien coordina Soma Summer, ¿no? Los programas en la parte administrativa. Pero también Soma cuenta con el apoyo de un consejo de artistas, que son estos artistas que fundaron Soma y que estuvieron en este proyecto desde el inicio, y también cuenta con un equipo docente. Un equipo docente que está compuesto por 6 artistas que apoyan y diseñan el programa educativo, ¿no? Entonces creo que con todos estos grandes personajes que tiene Soma, logramos generar también contenido para nuestros programas, sí, distintos enlaces, ¿no? Entonces, el Consejo de Artistas y el equipo docente de repente nos mandan como sugerencias de quiénes pueden participar en Miércoles de Soma, a quiénes estaría increíble invitar para residencias, ¿no? Entonces, es como todo un trabajo muy valioso que se hace en equipo, ¿no? Que no solo recae en 5 personas de administración, sí, sino que también es un apoyo, ¿no? Colectivo, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Entonces creo que todo estos enlaces institucionales, esta vinculación incluso que tenemos en el extranjero, pues también se da por las mismas particularidades de cada artista, ¿no? Cada artista que es activo todavía, los del Consejo de Artistas son artistas como Joshua Cohn, Eduardo Baroa, Laureana Toledo, Magali Lara, Galea Evenschutz, ¿no? Santiago Sierra, son artistas que desde sus particularidades siguen siendo muy activos y siempre terminan regresando a Soma, aportando a Soma, ¿no? Al proyecto que fundaron. Y los del equipo docente hacen lo mismo, ¿no? Tienen además de diseñar el programa educativo, es muy valioso como todos estos vínculos que también generan, porque son artistas activos, ¿no? Como Benjamín Torres, Verónica Gerber, Ricardo Alzati, Lana Volvinic, ¿no? Son artistas que están activos y que nos mantienen siempre con sugerencias. Ahí quisiera preguntar, ¿podrías, con la experiencia que llevas en Soma, cómo establecer un porcentaje, una distribución de nacionalidades, como digamos después de la nacionalidad mexicana, de artistas de procedencia o basados en Ciudad de México o en México, después que sigue como más artistas de dónde, dentro de esa red internacional de Soma? Pues mira, en el programa educativo de Soma, ¿no? Como ya, que integramos cada año a 12 artistas para que cursen el programa, hasta ahorita hemos tenido estadísticamente 16 nacionalidades, ¿no? Hay obvio mexicanos de Colombia, Argentina, Costa Rica, Brasil, Italia, Estados Unidos, Francia, ¿no? En Soma Summer, que cada año aceptamos entre 20 y 36 participantes para este programa de verano, que además es en inglés, es un programa que fundó Carla Herrera Prats, que también fue fundadora, y pensándolo justo para que extranjeros pudieran venir a México a generar intercambios y a profundizar sus prácticas, y no necesariamente para Soma Summer son artistas, ¿no? Para Soma Summer hay historiadores del arte, gestores,
curadores, ¿no? Es un poco un campo más abierto, porque lo que nos interesaba era como generar vínculos también hacia el extranjero. Sí. Y en Soma Summer, estadísticamente, tenemos 47 nacionalidades diferentes, ¿no? Y también van desde Japón hasta Egipto, múltiples lugares en Europa, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso como en la presencia de los participantes. Ahora, en los miércoles de Soma, aunque es un programa público que está pensado en español porque es aquí, ¿no? Y es normalmente el 90% de la población habla solo español. Entonces, pero sí llegamos a tener a artistas en colaboración, pues que vienen de otros lados y que sus presentaciones son en inglés, ¿no? Y sobre todo los miércoles de Soma, que es el programa público, también se vincula con Soma Summer. Entonces, justo durante julio, que es el programa de verano, hay mucha presencia de extranjeros en el programa público para que se pueda vincular directamente con Soma Summer, que es un programa en inglés. Entonces, estadísticamente, en miércoles de Soma también tenemos múltiples nacionalidades, como 30, 40 nacionalidades también, y vienen pues también de muchísimos lados, ¿no? Ahora también en pandemia y con pandemia nos dimos cuenta que era también muy rico mantener siempre este enlace con distintos artistas en Latinoamérica. Entonces hemos tenido pues Argentina, Colombia, Costa Rica, ¿no? Chile, en Estados Unidos, varias personas, en España, ¿no? Entonces creo que justo Soma también incluye y lo cruzan distintas nacionalidades, distintos contextos y voces, ¿no? De múltiples lados. Entonces creo que también eso es muy, muy rico, porque todo el tiempo hay gente, todo el tiempo está vivo, hay gente de muchos lados, y eso lo hace una conversación más linda, más rica. Ok. Y Carolina, en la mañana de hoy, ¿qué estabas haciendo? La mañana de hoy fui a Material, a Material Art Fair, una de las ferias que se hacen aquí en Soma. En Ciudad de México, sí. Que se hacen en Ciudad de México, y es una feria además que para mí también es muy, muy importante dentro del sistema de arte, porque antes la única feria potente era Sonamaco, ¿no? Y Sonamaco de repente se convirtió en una feria con grandes nombres de artistas. Pero por otro lado existía Soma, ¿no? Que empezaba a egresar múltiples artistas emergentes, y el impacto que tiene Soma en el mundo del arte, como que justo no entraba en Sonamaco, ¿no? En estos grandes nombres. Entonces creo que por eso hace relativamente poco pues surgen otras alternativas de feria, que es Material y Salón Acme, ¿no? Que justo son por medio de convocatorias para que artistas como los que salen de Soma y proyectos que son nuevos, ¿no? Proyectos individuales o proyectos culturales que no necesariamente son galerías tan consolidadas como Kurimansuto, como OMR, como Labor, pudieran participar en estas ferias y también pudieran justo movilizar el mercado de arte y generar sobre todo nuevos coleccionistas, ¿no? Entonces, pues Material tiene justo un peso muy, muy importante, y el día de hoy que estuve ahí pues también revisando todas las propuestas de galerías que hay, de proyectos nuevos, pues también te das cuenta de realmente el impacto tan positivo que llega a tener Soma o los artistas que egresan de Soma, porque pues hay un montón de artistas colaborando, participando en Material, ¿no? Desde nuestras primeras generaciones, que es artistas egresados del 2013, hasta los más recientes, ¿no? Incluso había una chica, Aileen, que todavía está dentro del programa educativo, ¿no? O sea, no egresa todavía. Entonces creo que, pues eso, ¿no? Te das cuenta del gran impacto que tiene Soma. Y no porque Soma sea una plataforma de visibilidad, ¿no? Yo creo que, o sea, Soma no se dedica a visibilizar
a artistas, ¿no? Soma es una plataforma de Y ahí ya sería, educativa. si lo hiciera sería galería, espacio, galería, espacio de forma, o sea, Exacto, rarísimo, exacto. otro rol más. Que no. Sería otro rol más, es meternos también en una cosa de mercado que no, ¿no? O sea, Soma por eso es una asociación civil sin fines de lucro que no se dedica a la promoción de artistas, se dedica a una cosa mucho más formativa, de reflexión, de intercambio, ¿no? O sea, en una relación de, por eso nuestra frase es Soma es un espacio de artistas para artistas, ¿no? Porque lo fundaron artistas de los 90s para artistas que siguen apareciendo, digamos, que sigue habiendo constantemente, ¿no? Año con año, con nuevas propuestas, con reflexiones muy interesantes y que aquí pues solo es un paso de intercambio, ¿no? Entonces, pero bueno, es muy lindo ver que muchos artistas que salieron de Soma están no solo en material, sino que también los ves en el Museo Jumex, en el Museo Tamayo, en otras galerías, en otros espacios, ¿no? Siempre es muy lindo estar rastreando todas las actividades que van teniendo nuestros artistas, ¿no? Vale, y ahora, pues como respecto a la pregunta obligada sobre la gran crisis más cercana que tenemos, bueno, no, la gran crisis más cercana es la guerra de Ucrania, la anterior, la pandemia. Tú estabas ahí trabajando con Soma, ¿qué pasó? O sea, en términos, como si quieres, en el último nivel puede que no, pero en el responder, en el primer nivel sería como, ¿qué le pasó a la institución? En el segundo nivel, ¿qué le pasó a los programas que tienen continuidad como Miércoles de Soma y el programa de estudios? Y finalmente, ¿cómo viste que la pandemia afectó la emocionalidad o el estado psicológico de los inscritos? O sea, de la planta, supongo que como todo el mundo las dio durísimo, pero ¿cómo le cascó a este grupo poblacional de artistas que están como en proceso de formación o de especialización y que además como que de un momento a otro ven trunca la posibilidad de ingresar al espacio o viajar incluso al país para hacerlo, pero igual el espacio continúa? Entonces, si nos quieres contar, por favor. Sí, pandemia fue duro para Soma, ¿no? Además, Soma como asociación civil que se rige y vive y subsiste a través de donaciones y de grandes esfuerzos de procuración de fondos, pues sí perdimos, ¿no? En términos económicos sí perdimos donaciones, sí perdimos apoyos, entonces también era un poco como pensar en un panorama muy de miedo, muy de incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que iba a suceder con Soma? ¿Qué es lo que iba a pasar con la institución, con la casa, ¿no? Teníamos otros espacios también que los perdimos, ¿no? Estos otros espacios eran para estudios de artistas, perdimos estos espacios. Pero creo que con la pandemia también aprendimos muchísimas cosas. Creo que al final la pandemia nos deja estos aprendizajes y reflexiones y sobre todo formas de gestionar una asociación civil y distintos programas. Yo me acuerdo muy bien que apenas iniciaba todo esto de pandemia, de que se iban a cerrar y que íbamos a entrar en cuarentena, justo era miércoles, iba a ser la siguiente semana miércoles de Soma del artista colombiano Juan Obando. Me acuerdo muy bien que le escribí un correo y le dije, Juan, pues como sabrás, pues se cancela tu miércoles de Soma porque estamos al parecer está esto, ¿no? Como mucha incertidumbre, tampoco sabíamos qué iba a pasar. Entonces me acuerdo muy bien que le escribí a Juan porque era el miércoles de Soma que seguía. Lo cancelamos, al parecer pues no sabíamos qué tan grave iba o qué tanto tiempo íbamos a estar encerrados, hasta que también Juan me escribe, sabes que ya me voy a ir a Boston en este momento, ya no puedo estar aquí, o sea, no puedo estar en México, ¿no? Pues lo dejamos para otro año. Sí, Juan, no te preocupes, ¿no? Yo me acuerdo que todavía estábamos viendo, bueno, ¿Eso implicó una suspensión de Miércoles de Soma? Eso ¿En cuánto tiempo? La pandemia implicó una suspensión de miércoles de Soma durante abril a julio, más o menos. Ok, la parte más dura de la pandemia, sí, de hecho, sí. Sí. Y sí, me acuerdo ese correo y todavía no sabíamos qué estaba pasando. Yo todavía seguía posponiendo miércoles de Soma, es posible retomar. Es posible retomar, lo vemos en junio, nos vemos en julio, ¿no? Pero después se empezó a alargar tanto que incluso en Soma empezamos a trabajar ya medio tiempo, porque ya pues las cosas se habían parado un poco, ¿no? No sabíamos cómo actuar desde la virtualidad, ¿no? Ahorita ya es muy sencillo un Zoom para una junta, ¿no?
pero en ese momento no teníamos ni idea de cómo actuar con una virtualidad, con una pandemia. Entonces, pues fue un poco aprender, reestructurar ciertos programas para que entonces no se quedaran, digamos, los artistas que estaban cursando en ese momento el programa, no se quedaran sin tantas faltas, ¿no? De repente, como también para mantenerlos activos, empezamos a generar... Y para no perderlos. Y para no perderlos, empezamos a generar también diversas campañas de difusión. Una de ellas fue retomar todo el archivo, ¿no? Entonces ya todo el archivo que habíamos generado en el 2019, para que la gente sepa que todavía seguimos activos, hay que empezar a mover nuestro archivo, ¿no? Okay, no tenemos miércoles de Soma, pero cada miércoles va a ser miércoles de archivo, ¿no? Entonces cada miércoles subíamos un archivo, un video de miércoles de Soma que sucedió en el 2012, algún video que sucedió en el 2013 y así, ¿no? Como un poco empezando a mover todos estos claro. Materiales que teníamos. Con los artistas que integraban el programa educativo, empezamos también a decirles como, bueno, compártanos los proyectos que están trabajando y los hacemos públicos, ¿no? O sea, como un poco empezar a trabajar desde el estudio. Y así, no solo Soma, sino un montón de espacios empezaron a generar a través de redes sociales mucho contenido cultural, muchos Instagrams live de estudios, visit con artistas. Entonces, aunque estábamos en la virtualidad, varios pasaban, ¿no?, en el Instagram Live sus estudios, ¿no? Entonces era como una cosa de cómo se iban acomodando todos los engranes, ¿no? De no solo de Soma, sino de un montón de todo el sistema de arte y de todos los proyectos culturales que tiene México en arte contemporáneo, cómo se iba estructurando y dando como otra vez movimiento a través de la virtualidad. Me acuerdo que la generación del 2020 tenía su exposición final, digamos la de graduación, su proyecto final, y para ellos también fue un proceso lento, ¿no?, medio frustrante, ¿no?, claro. de pasar de que inauguraban en mayo, ahora inauguran en agosto, bueno, ahora en septiembre. Entonces como que se fue recorriendo, pero también teníamos un apoyo para realizar esta exposición, entonces sí teníamos que realizarla, las cosas se fueron mejorando bastante. En caso, ya en particular en los miércoles de Soma, aprendimos a utilizar YouTube Live, que es donde ahora suceden nuestros miércoles de Soma, y reactivamos, digamos, esta plataforma de YouTube, que antes nada más la teníamos como archivo de unos cuantos minutos de videos de miércoles de Soma, como de resumen, porque antes teníamos mucho este miedo de nos van a robar nuestras ideas de miércoles de Soma, o no van a venir, si ven que ya lo estamos subiendo a la plataforma, luego van a dejar de venir a los miércoles de Soma, y para nosotros era muy importante más bien mantener el mundo presencial activo, ¿no? Pero ya después con pandemia, pues nos dimos cuenta que más bien la virtualidad aportaba también, ¿no? Y tener un canal de YouTube para los miércoles de Soma aporta muchísimo, porque tenemos conectados de Guatemala, de Chile, de Argentina, de Colombia, que te mandan saludos, ¿no?, por el chat de YouTube, saludos desde Guatemala, yo tengo una pregunta, y entonces empiezan a dialogar también desde otros lados del mundo. Entonces era muy lindo como estas conversaciones a la distancia con múltiples personas de distintos lados, y también así ahora hace que los miércoles de Soma no se queden solo en Soma, ¿no?, que ya se queden en otro espacio, en otro tiempo, que la gente, si no pudo llegar el miércoles pero le interesaba mucho ver el miércoles de Soma de Guillermo Vanegas y no lo logró, bueno, pues puede ir el jueves, el viernes, el fin de semana a tener un podcast de lo que dijo Guillermo Vanegas, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que eso es muy interesante, y sí hemos visto cómo la gente regresa a nuestros miércoles de Soma. Es decir, ahí uno de los efectos benéficos, sí, es el incremento de un nuevo tipo de audiencia a partir de la... Exacto, entonces okay. La pandemia al principio parecía que era muy mala y que muy de incertidumbre, el acabose, como mucho miedo, ¿no? Pero ya después te dabas cuenta que realmente aportaba también, ¿no? Hay cosas que aportaban. En el caso de los miércoles de Soma aportó muchísimo. Ya para el programa educativo, pues sí funcionaron mucho las clases en virtual, pero ya llega un momento en el que sí se exige la presencialidad para colectivizar mejor, para sociabilizar mejor, ¿no?
porque justo al final Soma también es un espacio que genera comunidad. Entonces, ¿cómo generar comunidad si todo el mundo tiene la cámara apagada en las clases, ¿no? O cómo generar, sí, este acercamiento con el otro o con la otra persona si hay cámara apagada y mute, ¿no? De repente. Entonces, también nos íbamos dando cuenta de repente con toda la Secretaría de Salud y que el semáforo verde, rojo o amarillo, lo que sea, que daban estas señales desde el gobierno de la Ciudad de México, pues justo nos íbamos como adaptando a todo este semáforo epidemiológico que tenía la ciudad, para también como generar de repente comidas, de repente estos pues espacios que no son solamente para reflexionar sobre arte, sino son para pues, echarnos una cerveza, platicar, comer tacos, ¿no? O sea, algo mucho más de incluir incluso a todo el equipo de administración con equipo docente, ¿no? Entonces, ya al final se fue exigiendo un poco más esa presencialidad, que hoy en día ya no hay clases virtuales para el programa educativo, pero en el caso de Miércoles de Soma sí conservamos la virtualidad en la transmisión en vivo del programa. Entonces la pandemia dio cosas buenas al final. Qué bueno. Sí. Y ahí digamos ya, ok, ya está como más o menos el modus operandi tuyo en Soma, la proyección social de Soma, digamos, en escenarios como el de las ferias, la pandemia. Digamos que volviendo un paso a la proyección social de Soma en otros escenarios, ¿en qué otros escenarios se encuentran personas que trabajan acá? Es decir, así como ahorita fuiste a material y encontraste como si una alta, sí, presencia, un alto volumen de personas que participaron acá, ¿en qué otros escenarios has sabido que aparecen? Pues en muchos lados. En realidad creo que justo una de las estadísticas que tenemos de manera interna al estar siguiendo todas las actividades que nuestros egresados tienen, estamos haciendo un cálculo que más o menos son 3,000 actividades que tienen nuestros egresados al año, desde distintas exposiciones, talleres que dan, no solo en material, ¿no? Sino en galerías, en espacios independientes como en Unión, Silicón, en proyectos como No Hacer Nada, en el Museo Jumex, en el Museo Tamayo. Entonces creo que justo el impacto que tiene Soma en este sistema artístico es muy amplio, ¿no? Porque justo le da, es un paso que tienen los artistas por Soma a través de intercambios y de colaboraciones que cuando salen de Soma justo empiezan como a trabajar mucho más en sus estudios, en sus artes, en sus proyectos, que los empiezan a perseguir, digamos, para que colaboren en varios espacios, ¿no? Y algo que para mí es muy importante para analizar es este proceso también de pandemia que sucedió en el mundo, en el sistema artístico de arte contemporáneo en México, porque después de pandemia y después de un gran encierro, un montón de espacios y museos grandes aquí en la ciudad, pues se quedaron, yo siento, sin presupuesto, ¿no? Y la primera exposición como grande que volvió a mover el sistema de arte mexicano fue la que sucedió en el Museo Tamayo, que se llamó Otres Mundes, ¿no? Esta exposición para mí es muy importante como respuesta a la pandemia, porque es un museo que pues para activarse no tenía presupuesto y además por pandemia pues que no podían traer a grandes artistas, claro, para volver a reactivar un espacio. Entonces, ¿qué hace el curador de este museo? Es pues generar una exposición colectiva donde reúnes a artistas con una larga trayectoria y artistas emergentes. Y la mayoría de estos artistas emergentes... Y residentes en Ciudad de México, por supuesto. Exacto, y la mayoría eran... habían pasado por Soma. Habían pasado por Soma. Y no, fíjate que ahora que lo mencionas, no eran solo de Ciudad de México, ¿no? Ah, ok. Había artistas, bueno, de varios sitios, pensando en alguien que pasa por Soma, estaba Armando Rosales, que es venezolano, Madeline Jiménez, que es de República Dominicana, estaba Josué Mejía, que es mexicano, Ángela Leiva, Cristóbal Gracia, ¿no? Todos estos artistas que son de carreras jóvenes,
llegan a un museo de alto renombre, que es el Museo Tamayo, y están en una misma exposición con nombres como Carlos Morales, como Francis Alice, Pia Camil, Sangre, ¿no? Que ya son artistas que ya tienen mucha más trayectoria. Entonces es una exposición que para mí es muy importante en analizar, porque además pues no solo movió todo el sistema artístico y hubo un montón de gente ahí en la inauguración, en muchísimas visitas, sin la necesidad de una gran rockstar que viene del extranjero, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, mucho antes de pandemia con Anish Kapoor en el MUAC, Yayoi Kusama en el Jumex, ¿no? O sea, son todas estas grandes artistas que sí, tú veías las líneas gigantes para entrar al museo y pues movió, o sea, después de pandemia esta exposición movió. ¿Quién la curó? Humberto Moro, no me sé. parece, se llama Humberto, el apellido te fallo, pero se llama Humberto, bueno, movió mucho. Y creo que también es muy interesante porque sin presupuesto el museo y el curador hizo muchísima colaboración con galerías, para que fueran las galerías quienes realmente se dedicaran a la producción de las artes. Como debe ser. De hecho, me llama la atención también como que trasvases una lectura de historiadora y es como que atendiendo como a las condiciones materiales que impone la pandemia y también mirando el panorama de la exhibición en el sector, como que digas, momento, en el Tamayo se puede establecer en términos de historia del arte. De hecho, tú lo planteas también como con un condicional, como valdría la pena investigar esta exposición porque implica, y yo lo estaba pensando no en términos tanto como de la reactivación, sino estaba pensando como en términos de la revisión comparativa de nuevas generaciones junto con generaciones anteriores para establecer, y aquí ya yo lo diría incluso como historiador de arte colombiano o extranjero más bien, poder establecer un balance respecto a no qué pasó con la pandemia, porque todavía esa exposición está por hacer, sino cómo una institución se dedica a hacer como las necesarias compilatorias o las necesarias colectivas que permitan como medir un poco la altura del panorama, del paisaje que tenemos al frente. Esta exposición, ¿cuándo fue más o menos? Fue en el 2020, fue 2020, por ahí de octubre, noviembre del 2020 me parece. Y la visitó mucha gente. La visitó mucha gente, varias veces. Yo fui ¿Era varias tan grande? veces. Era grande porque era en todo el museo. Okay. Era en todo el museo, no había otra exposición. No, era todo el museo esta exposición y eran propuestas muy interesantes y además creo que es la única oportunidad, digamos, que artistas tan jóvenes tienen para entrar a un museo tan grande, y creo que a partir de esto muchos otros museos y espacios empezaron a replicar también lo mismo. Pienso quizás en Kurimansuto con Siembra, con este proyecto que tuvieron de Siembra, que también estuvo durante pandemia, que era invitar a proyectos individuales como Bikini Wax, proyectos independientes como Bikini Wax, como Silicón, como Yope, que es un proyecto en Oaxaca, y además invitó a artistas jóvenes como Paloma Contreras, que también egresó de SOMA, y como Wendy Cabrera Rubio, que también egresó de SOMA. Entonces, justo Kurimansuto un poco también abre sus puertas, ¿no? Con pandemia, a revisar y a invitar a distintos colectivos y artistas emergentes y hacer también esta unión entre artistas con una larga trayectoria como Sofía Taboas, Eduardo Avaroa, con Paloma y Wendy, que sus carreras estaban empezando, ¿no? Son artistas emergentes, ¿no? Jóvenes también. Y pienso también que el Museo Jumex hace un poco algo similar a través de una cierta convocatoria que logra involucrar a artistas jóvenes, y dos de ellas egresadas de SOMA, una es Cristina Ochoa y el otro es Josué Mejía. Entonces también pienso que en pandemia, ¿no? O sea, después de pandemia, o lo que dejan estos rastros a analizar dentro de la historia del arte y dentro de este mundo de arte contemporáneo, son como estos pequeños momentos, ¿no? Y creo que el Museo de Arte Carrillo Gil también, ¿no? También hace, entonces como que son todos estos grandes espacios de gran renombre, Kurimansuto, Jumex, Tamayo, Arte Carrillo Gil,
que empiezan a volver a movilizarse con la colaboración con artistas emergentes, ¿no? Yo no sé si vuelva a suceder una exposición como Tres Mundes próximamente, o como que inviten a artistas tan jóvenes en el Jumex, y si no, pues bueno, se quedará como la única, ¿no? Y que es interesante, pero bueno, creo que está lindo al menos que los museos puedan abrirse a estos otros proyectos, y que orgullosamente digo que la mayoría son egresados de SOMA. Sí, además, pues me parece que el condicional que tiene el hecho de que esta exposición pudiera, pues ya lo mencionas, se inauguró como una línea de operación institucional donde las instituciones grandes se acercaban a artistas que resultan, pues por un lado, siendo en muchos casos como unas muy buenas apuestas de mercado, pero también, o sea, no solamente eso, sino que también logran como activar y activarse sus carreras respecto a este momento de incertidumbre que se había superado y que en muchísimos casos podría llegar, sí, como a permitir el establecer unidades de medida, establecer incluso como identificación de modos de hacer, nuevas temáticas, nueva aparición de nuevos procesos como de operación ideológica o de operación estética o ambas incluso en muchos proyectos, y pues qué bien que sí en ese compás que ahora es como que no solamente aparezcan las instituciones que podrían como considerarse las que deberían encargarse de esa labor, como los centros culturales financiados con recursos pues públicos o privados, sino también las galerías, ¿no? Como que también es un punto a evaluar si en las galerías hay oportunismo o necesidad de revisión histórica que al final también les reditúe en beneficios económicos. Ahí quería preguntarte, porque ya estás también como pasando a cruzar como la lectura del contexto local con tu trayectoria. Ahí quería preguntarte, si no lo sabes pues no importa, respecto a la forma en que los espacios de reflexión, de discusión, de encuentro a nivel de lo crítico, lo discursivo, tuvieron ese mismo proceso, como una crisis que los debilitó y después una activación como de aparecieron foros en no sé qué páginas o se potenció la crítica a través de TikTok. O sea, ¿sí me entiendes? Porque creería que de pronto también ese panorama valdría la pena tenerlo para contrastarlo con otros espacios. Pues no, en este momento no recuerdo ninguno que haya dicho, ay, cerró por pandemia. Pero es verdad que con pandemia surgieron muchos más y nuevos colectivos, ¿no? Como una cuestión de que... O sea, otro factor a favor, la presencialidad decayó, pero el encuentro virtual sí potenció nuevos... Sí, nuevos vínculos, nuevos encuentros, y sobre todo pues surgieron nuevos proyectos independientes de arte, de curaduría, editoriales incluso, ¿no? O sea, sí surgieron, yo creo que, supongo en pandemia, se reunían, ¿no? Había nuevos vínculos a través de la virtualidad o con esta necesidad de no querer estar sola en un proceso tan difícil. Se formaron muchos colectivos y de ahí surgieron proyectos, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que también sucedió. En este momento no recuerdo como algo que dijera, ching, se cerró por pandemia, aunque seguramente hubo pues varios lugares que tuvieron cierta pues sí, caída. Entonces, vale, me parece entonces que ahí como para redondear un poco, y es como la proyección de la labor de SOMA, digamos, superando este proceso, viendo la connotación que ha tenido como el programa a nivel local e internacional. ¿Qué proyección tienen? ¿Cómo operan? ¿Cómo van a potenciar más o qué? Yo creo que SOMA sigue siendo un espacio muy necesario en el mundo del arte, porque no solo desde la educación y desde la formación, y no quiero usar tanto la palabra educación porque siento que el educar es una cosa de que te están educando para ser artista, y es muy disciplinaria, porque no, o sea, aunque SOMA puede llegar a tener una, no sé, como una fachada de escuela, porque ofrece como este gran programa de 2 años que parece como un máster, ¿no? Y ofrece un campamento, bueno, no un campamento de verano, pero un programa de verano también formativo.
justo Soma es un espacio pues muy activo y muy necesario en el mundo del arte desde lo formativo, porque justo pasan un montón de artistas que justo tienen un gran impacto saliendo de Soma. Entonces es muy importante. O sea, como que ese pilar va a permanecer. Y es un pilar, porque además no hay otras propuestas formativas para artistas en México, ¿no? O sea, saliendo de la UNAM, de la Esmeralda o de la FAD, o de otras, ¿no? La Ibero, que también de repente, la Ibero Puebla me parece tiene un programa para artes, para artistas, y otras instituciones que sí son universidades. Saliendo de estos espacios de licenciatura, ya no hay, digamos, si no existiera Soma, no habría otro espacio, digamos, de continuidad a la educación o a la formación de artistas. O al contacto, ¿no? Con colegas también. Y al contacto, ¿no? Con colegas, porque claro, uno sale de la universidad y incluso yo como historiadora del arte es como, ¿y ahora qué? ¿No? Y entonces a los artistas también les pasa lo mismo, entonces Soma es un lugar muy importante desde esa parte, ¿no? Y año con año que abrimos la convocatoria al programa educativo o la convocatoria a Soma Summer, recibimos más de 100 aplicaciones para el programa educativo, hemos recibido más de 200 aplicaciones para Soma Summer, claro, porque también tenemos de muchos otros lados del mundo, pues por eso es más grande la de Soma Summer, pero justo también te das cuenta de la importancia de Soma con todo el público que asiste o todo el público interesado, ¿no? O sea, con las personas que asisten el miércoles de Soma. Si de repente solamente hay 5 personas que aplican al programa educativo en los 2 meses que estuvo abierta la convocatoria, pues sí ahí dices, bueno, Soma a lo mejor va en ya, sí, ya no importa. Ya Soma, algo está pasando con Soma. Claro, pero seguimos teniendo muchísimo flujo de públicos, de gente interesada, y yo creo que Soma sigue creciendo, ¿no? O sea, ya Soma cumplió 10 años, yo sí siento que Soma llega a sus 15 años y espero llegue a sus 15 años. O sea, te están alistando la fiesta de 15, por favor. Estamos alistando la fiesta de 15. Dulces 16. Sí, entonces yo siento que Soma sí es muy fundamental desde esta parte de encuentro formativo y reflexión e intercambio, que va a seguir todavía muchos años, ¿no? Como pensando en todo este flujo de gente que aplica las convocatorias que hay en los miércoles de Soma, que tenemos incluso en redes sociales, ¿no? O sea, por decir algo tan... Por supuesto, lo ¿no? que tú dices del miércoles de Soma, incluso como la posibilidad de que desde redes sociales, sí, pues, o sea, es decir, si definimos YouTube como una red social, un punto de encuentro, el disponer de esos contenidos allí a través de directos y dejarlos en repositorio permite que la comunidad se interese. Es decir, yo estaba mirando esta mañana la cantidad de videos que han subido, como qué pasaría si yo tomara este archivo para decirle a mis estudiantes en la ASAP en Bogotá, decídanse entre ustedes por 5 o 10 videos y a través de procesos de selección curatorial investiguen qué fue lo que pasó en esos 10 videos y organícenme una muestra. Ahí yo, aprovechando esos recursos que ustedes ponen a disposición, construyo una comunidad y además pues le hago propaganda a Soma, que pues la verdad no me importa porque me han tratado muy bien y hay que respetar al anfitrión cuando es decente. Y en ese sentido, supongo que esta experiencia no es exclusiva de este ejemplo que acabo de dar, es decir, a ustedes les puede pasar a múltiples niveles respecto a quiero conocer más de esta persona, gracias por traerlo, etcétera, etcétera. ¿Cómo está Joshua? Sí, sí, totalmente, y creo que es muy lindo ese intercambio también, ¿no? O sea, me acuerdo que algo que sucedió hace poco, invitamos a Ivonne Venegas a un miércoles de Soma y de repente escriben por redes sociales, qué increíble, nunca había venido a Soma, buenísimo, ¿no? Buenísimo. Entonces... Que además es otra, aquí en términos de construcción de redes, es una red de otra área disciplinar o otra área de producción en la industria cultural enorme, que además en México es muy potente, que implica nuevos públicos, ¿no? También. Sí, okay. Sí, totalmente. Ok. Pues muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Me informaste bastante.